Vamos recordando, como les decía, que vamos a hablar de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en clave de diversidad. Estos son muchos objetivos de desarrollo sostenible que propone la Organización de Naciones Unidas, ¿sí? Pero vamos a ir hablándolos en clave de diversidad, ¿sí? Les recuerdo a todas las personas que se van conectando que silencien los micrófonos para no tener ningún inconveniente a la hora de escuchar cada expositor, cada expositora. Desde ya agradecemos a las personas, los speakers y a las expositoras que van a estar hablando en este Meet. Este Meet que es único, ¿sí? Es un Meet que empieza a generar también en la población en general el hablar de diversidad en Tras la Sierra, una zona que está justamente lejos, pero que compartimos muchos el amor por ese lugar, muchas personas el amor por esos paisajes hermosos, que hoy celebramos que se empiece a hablar y a contar qué se está haciendo en materia de inclusión, ¿sí? Y también hablar de los ODS, de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas proponen, ¿sí? Que son transversales a todos y también, por supuesto, atraviesan a la diversidad en todos sus aspectos, ¿sí? Agradecemos la presencia de los speakers. En un minuto comenzamos ya, ¿sí? Vamos a agradecer también la presencia hoy que está en el conversatorio Mónica Cornaglia, que es de Media Diversa. Recordamos que es un programa del Centro Público de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Ellos se dedican a la facilitación del diálogo y procesos de mediación para la resolución y gestión y transformación de conflictos. Esto es importantísimo. Hemos hecho base también con ellos en Tras la Sierra, en Salzacate, con un tema muy bueno y ha podido tener resultados positivos y estamos muy contentos por ello, ¿sí? Va a ir sumándose más gente, le pido disculpas, ¿sí? Estoy un poco lento, estoy aceptando todas las solicitudes de las personas que están en espera. Así que bueno, resolviendo esto de ser moderador, lo cual me gusta, ¿no? Pero bueno, no estaba en mis planes. Agradezco mucho la presencia de cada uno, cada una de los que están aquí hoy. JUIPS también le agradezco muchísimo. Gabriel Alfred, está por JUIPS, la fundación, ¿sí? Por los jóvenes. Así que por la participación de los jóvenes. También le agradezco a Eliana de CIMA Eventos. Le agradezco mucho la participación a las personas que están. El consultorio inclusivo trans de varones trans y centro trans de Córdoba también. Al consultorio inclusivo de la Municipalidad de Mina Clavero, que está presente aquí su representante Santiago Merlo, que va a ser uno de los speakers. Nos va a contar qué trabajo lleva allá ya varios años de funcionamiento, por lo menos mucho tiempo de funcionamiento, que eso es excepcional y que hoy se pueda dar a conocer en forma también en forma masiva. Está muy bueno. Agradecemos también a los miembros de la Relatoría LGTBQ de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que también están presentes. Esto nos da una proyección internacional allí, ¿sí? ¿Les parece que comencemos un poco ya con lo que es esta presentación? Entonces, como decía, se va a ir sumando gente a medida que pase el tiempo, pero vamos a ir comenzando para escuchar a las expositoras y los expositores. Les comentaba, este es un conversatorio de objetivos de desarrollo sostenible en clave de diversidad. Este conversatorio, ¿sí? Hay alguien que tiene un micrófono abierto, si quieren ir silenciándolo. Por las dudas, ahí está, muy bien. Este conversatorio, les comentaba, es organizado por Córdoba Diversa, la campaña de Córdoba Sin Violencia, junto con ENIN, Almacén de Culturas de Tras la Sierra, que pertenece al Club Somos Diversidad. También está la Secretaría de Derechos Humanos y por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, a la cual agradecemos mucho este apoyo y la organización de este evento, ¿sí? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en clave de diversidad hoy van a tener como expositores al doctor Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Franco Bonino, secretario general de Córdoba Diversa,
licenciada Lucía Lituat, coordinadora del área de Mujer y Géneros de la Municipalidad de Mina Clavero, el licenciado Santiago Merlo, del Consultorio Inclusivo de Mina Clavero, técnico en ESI de UPC y activista trans, y yo, Ariel Cifuentes, que voy a estar, aparte de moderando, voy a hablar a través del Almacén de Cultura Genín, que se encuentra hoy haciendo base en Salzacate, en el departamento Pocho, en Tras la Sierra, ¿sí? Vamos a comenzar con este conversatorio en forma rápida. Les vamos a comentar un poco, para que empecemos y dar pie a los speakers, qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son una serie de objetivos que los impulsa las Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollos de lo que fueron los objetivos del milenio. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están pensados desde el 2015 al 2030 y son 17 en total, que cada uno se divide en metas, que suman unas 169 metas propuestas, ¿sí?, que incluyen áreas como el cambio climático, la desigualdad económica, la inclusión de género, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre muchísimas otras prioridades. Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, como ya decíamos en un principio, son transversales a todas las personas del planeta, ¿sí?, y así, por supuesto, también a la diversidad sexual. Y también es muy importante recalcarlos en una zona tan alejada como Tras la Sierra. Para dar comienzo a esta charla, a este conversatorio, y poder adentrarnos más en este tema, vamos a dar participación al primer expositor, que es el doctor Calixto Angulo, secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, al cual, primero y ante todo, Cali, te agradecemos muchísimo la presencia. Te pedimos entonces que empieces con este tema. Estamos muy contentos de tenerte, la verdad, Calixto, Tras la Sierra. Es tu casa, lo hablábamos con el Santi hoy, con el Fran, y estamos muy, muy felices, así que te doy espacio para que empieces tu exposición, y por supuesto vuelvo a agradecerte por parte de las organizaciones aquí presentes. Gracias, Ariel, buenas tardes a todos. En primer lugar, si me decís que Tras la Sierra es mi casa, ya me estoy yendo para allá, porque la verdad que, bueno, en primer lugar saludar a todos, todas y todos, porque amamos Tras la Sierra, amamos nuestro oeste, nuestro norte provincial. Yo, por vínculo personal y familiar, adoro esos lugares y supongo que debe estar frío, pero hermoso. Así que les agradezco la invitación, les agradezco profundamente que nos permitan a mí y a nuestro equipo de trabajo presentarnos en este importante encuentro. Saludo en primer lugar, recién le mandé un mensaje, pero quiero desearle una pronta recuperación a quien estaba como coordinadora o como moderadora, la profesora licenciada Zoisa, que también integra la Comisión Interministerial de Diversidad, Derechos Humanos y Géneros de nuestra Secretaría de Derechos Humanos. Le mando un abrazo y bueno, esperemos tenerla pronto nuevamente. También saludo a Ulises, que lo veo ahí en el Meet, saludo a los demás expositores, a Santiago, a Lucila, a Fran Bonino, que no lo veo aquí, y también, sí lo veo, sí, Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Lucila creo que también la nombré. Saludo también a Mauro Bologna, que también es un abogado que trabaja con nosotros en la Secretaría de Derechos Humanos, parte de nuestro equipo. Tengo entendido que aquí hay varios y varias docentes de la zona, quizá también inspectores, personal de educación y sobre todo gente y habitantes de nuestra querida Tras la Sierra. Por eso pensábamos en que es tan importante la formación en todo sentido, y en el plano de los derechos humanos es absolutamente necesaria. Ayer justamente con nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Julián López, firmamos un convenio con las universidades de nuestra provincia, la Universidad Católica, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Universidad de Villa María, para avanzar en el programa de
de capacitación en derechos humanos para las personas que transitoriamente se encuentran privadas de su libertad. Y allí decía, en esa firma de convenio, nuestro ministro de Justicia, Julián López, decía la importancia de fortalecer y de avanzar en la formación, porque no es posible garantizar lo que no se conoce, y justamente una de las premisas para trabajar en estas temáticas en contra de la discriminación es promover la formación continua para acercar información que desnaturalice y derribe mitos y prejuicios, y por eso es tan importante esto. Así que yo agradezco a Córdoba Diversa, agradezco la campaña contra la discriminación a las personas LGBTIQ+ de Córdoba, y bueno, espero no aburrirles mucho. Obviamente que aquí hay gente que sabe mucho más de la temática que yo particularmente, y bueno, y si se aburren, la responsabilidad es de los organizadores, como siempre decimos. Obviamente nosotros siempre hablamos de las normas y del plexo nacional y supranacional que nos ofrece una protección integral específicamente a las mujeres y a las personas pertenecientes a la diversidad sexogenérica, que para nosotros como funcionarios nos tiene que servir de guía para el establecimiento, la formación de políticas públicas que hagan efectiva esa especial protección que surge de todos los tratados y del sistema interamericano, del sistema mundial de protección de los derechos humanos. Ese sistema de protección de los derechos humanos surge como consecuencia de las vulneraciones a los derechos que históricamente han sufrido esos colectivos y que aún hoy la siguen sufriendo. Nosotros siempre decimos, cuando recordamos a las víctimas de la dictadura cívico-militar, decimos, fíjense lo que nosotros fuimos capaces de soportar, pero tenemos que pensar también lo que somos capaces de soportar hoy como sociedad, las discriminaciones, las vulneraciones de derechos que somos capaces de soportar hoy como sociedad. Siempre decimos desde el Ministerio de Justicia también que la normativa es de avanzada, pero también tenemos que reconocer que justamente hay una brecha entre la normativa y la realidad, y nosotros como funcionarios tenemos que tratar de promover, fortalecer y acortar esa brecha. Fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha planteado en respuesta a una opinión consultiva solicitada por Costa Rica, que la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, aunque no estén explícitamente mencionadas. Y obviamente recordemos que la convención se firmó en el año 1969 y entró en vigencia incluso antes de que la Organización Mundial de la Salud excluyera en 1990 a la homosexualidad en la lista de enfermedades mentales, aquel 17 de mayo. La Corte Interamericana resalta y resaltó que la protección se encuentra en la Convención Americana a través de disposiciones que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la privacidad, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre. Es importante entender que se trata de principios transversales a todo el cuerpo internacional y normativo del derecho internacional de los derechos humanos, y que obviamente deben leerse y pueden leerse de manera interdependiente entre sí. Obviamente que también tenemos que destacar los principios de Yogyakarta, que en el 2006 nos da a todos y a todes estándares precisos para guiar la actuación de los estados. Y bueno, estos principios dan a todos los estados pautas, líneas, guías de acción en los cuales debemos enmarcar y deben enmarcar los estados las políticas públicas para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos. Eso que decíamos, acortar la brecha entre el deber ser y el, en definitiva, ser. Como decía recién Ariel, no quiero aburrir, pero no estrictamente en el tema diversidad sexogenérica, pero en el 2015 el grupo de trabajo de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo de la ONU propuso esta serie de 17 objetivos y las casi 170 metas para alcanzarlos, que obviamente las propias Naciones Unidas
ha dicho que estos ODS vienen demorados y que estamos transitando tiempos en los cuales debemos avanzar velozmente para poder alcanzarlos. Estos ODS abarcan una multiplicidad de temáticas, recién lo planteaba Ariel muy bien, reducción de la pobreza, la igualdad entre hombres y mujeres, y no deben limitarnos, no debemos pensar en ellos como compartimentos estancos, sino que a los 17 ODS podemos verlos en clave de justamente de diversidad. Si nosotros los pensamos hoy, tenemos que tener en cuenta la interseccionalidad que implica que los desafíos que plantean los ODS los vinculemos con las temáticas y con los colectivos y con las personas que sufren aún hoy las vulneraciones de derechos para el colectivo LGBTIQ+. Tener esta mirada nos permite pensar en políticas públicas que impliquen avanzar en estos ODS mientras mejoramos las posibilidades de ejercicio de derechos de las personas LGBTIQ+. Pensando en un plano ya local y avanzando en las políticas públicas orientadas al colectivo, en primer lugar, me parece fundamental la creación de áreas locales y de áreas municipales y comunales, porque nosotros siempre decimos desde el gobierno de la provincia de Córdoba, no podríamos llegar sin la articulación conjunta con todos y todos los ciudadanos, pero también los municipios, porque son los vehículos con los cuales nosotros llegamos con las políticas públicas, sin mirar distinciones de ningún tipo. Nosotros tenemos el principal objetivo, que es la defensa de los derechos humanos, que en definitiva es la defensa de la dignidad de todas las personas. Entonces, en ese sentido, saludar las iniciativas en las que trabajan Santiago, Lucila y Ariel en sus respectivas localidades, porque me parece que es fundamental que nosotros como provincia también valoremos esas iniciativas, porque hacen a la protección de los derechos humanos en el día a día, y como decía bien Ariel también, no negamos que existe por ahí quizá en algunos temas no llegamos, y bueno, necesitamos de su vínculo y de su articulación para trabajar en conjunto. Quiero plantearle tres políticas que nosotros llevamos a cabo desde la Secretaría y desde el Ministerio con nuestro ministro. Por un lado, tenemos el programa de derechos humanos en niñeces, juventudes, trans y familias, que es un espacio de encuentro en el que se debate, se juega, se comparten experiencias para acompañar en la vida cotidiana a niñes y adolescentes. Hoy están participando casi una treintena de personas, alrededor de 15 familias. Este programa comenzó con encuentros presenciales, obviamente que desde el año pasado tuvimos que reestructurarlo a la modalidad virtual con los avances y retrocesos que eso implica. Por eso también, humildemente, también invitarles a todos a colaborar, a darnos una mano, a llegar a la difusión, para que todas aquellas personas que quieran y deseen sumarse a algún espacio de contención, de trabajo, además de los espacios que ya existen en las municipalidades, como bien decíamos, Santiago, Lucila, Ariel, invitarlos a que participen, y también en las localidades de donde son los docentes o las docentes que están participando aquí. Obviamente, para nosotros es fundamental trabajar en conjunto para acercar el programa a quienes no se enteraron o que no pudieron acceder cuando hacíamos los encuentros presenciales acá en Córdoba. Hoy la virtualidad nos abre la posibilidad de alcanzar a más personas distribuidas en el territorio, utilizando los recursos que por ahí son escasos, pero si no existen los recursos, ayudar a alcanzarlos en el marco de la virtualidad. Por otro lado, también tenemos en marcha, en conjunto con esta comisión interministerial, de la cual muchos quienes están aquí presentes, recién nombraba a Cecilia, pero también las organizaciones forman parte, el relevamiento de personas trans y no binarias, que es un relevamiento cuantitativo y cualitativo orientado a personas, y es un relevamiento voluntario, a personas transexuales, transgénero y no binarias,
que buscamos, digamos, contar con un registro y una información estadística que nos permita servir como insumo básico para avanzar en políticas públicas en ese sentido, y esto es encuadrarlo obviamente también en los objetivos de desarrollo sostenible, en términos de fortalecimiento de las instituciones y las posibilidades de incidencia en la vida de las personas. Cuando yo hablo de las posibilidades de incidencia en la vida de las personas, digo básicamente proteger los derechos humanos y incidir en la dignidad de todas las personas sin distinción de ningún tipo. Volviendo al relevamiento, nosotros las dos etapas que tiene el relevamiento son una de registro cuantitativo y otra de entrevistas personales para un relevamiento más cualitativo de condiciones de vida. La primera etapa es la que está más avanzada. La segunda, que es la de entrevistas, se vio muy complicada por la pandemia, y nosotros en febrero del año pasado fuimos a Villa María, hicimos el relevamiento allí, pero no pudimos avanzar por el contexto de pandemia. Ahora estamos preparándonos y preparando todo el equipo en conjunto con la Dirección de Estadística y Censo de la Secretaría General de la Gobernación, en conjunto con las otras áreas que conforman la comisión, para en agosto poder hacer el próximo relevamiento cuantitativo en territorio. Creo que podemos trabajar en conjunto también respecto a este tema para organizar también una ronda de entrevistas en la zona, si les parece relevante. Por último, también como tercer punto, tenemos establecido un espacio de primera escucha orientada a personas y al colectivo LGBTIQ+, como ámbito de contención y de articulación con otras áreas del Estado, porque obviamente todas las políticas de derechos humanos son políticas de articulación, de contactos, pero no contacto en términos personales, sino que tiene que ser institucionalizada, una actuación institucionalizada, formateada, protocolizada, que no dependa de las personas que están en cada lugar, sino que porque justamente nuestro ministro, nuestro gobernador nos obliga, y nuestras normas internacionales nos obligan a trabajar con todas, todos y todes. Entonces, este ámbito de contención y articulación requiere soluciones concretas a problemáticas específicas que se encuentran en todo tipo y que estamos atravesando con más crudeza hoy. Salud, educación, trabajo, discriminación, obviamente que es fundamental, y seguramente, por ejemplo, Lucila ya nos contará más en detalle, pero el consultorio inclusivo que funciona en Mine Clavero seguramente tiene una operatoria similar, seguramente Santiago trabaja de esa manera también, y Ariel ni hablar, como así también Fran y Ulises, en los que son a los que veo y que conozco que veo en el Zoom, pero trabajan de manera similar. Nosotros desde el Estado lo que buscamos es articular con las personas y con las organizaciones para llegar a por ahí en las áreas del Estado en donde está faltando una respuesta, o por ahí buscar una solución imaginativa, pero que siempre tiene que tener con la finalidad de respetar la dignidad y los derechos humanos de todos. No quiero dejar de mencionar el trabajo, ya mencioné el consultorio inclusivo, el valioso trabajo que se hace desde el Almacén Cultural Diverso en Salzacate, porque todos los trabajos que se hagan en relación a la diversidad, y lo sabe muy bien también los demás expositores, lo sabe Fran Bonino, lo sabe Ulises, todos los trabajos que se hagan son trabajos de promoción de derechos, más allá de la temática particular en la que se enmarca. En este caso estamos hablando de los ODS, y vemos cómo estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden ser pensados de manera articulada y de manera intersectorial, y atravesando todos la temática de diversidad. Obviamente que nosotros a total disposición, Ariel, para avanzar y dar una mano con la capacidad operativa del almacén en un trabajo coordinado con nuestra Secretaría y nuestro Ministerio. Espero no haberlos y no haberles aburrido.
No quise por ahí hacerlo muy largo, sí entender que por ahí pensar en los objetivos de desarrollo sostenible, pensar en la normativa internacional de derechos humanos, no debe hacernos bajar los brazos, no debe hacernos pensar en lo que, en solamente en pensar de manera negativa en lo que falta, sino en la obligación que tenemos de presionar y articular con el Estado para que nos brinde soluciones. Acá estamos con las puertas abiertas para articular con ustedes, con todas las localidades del Valle de Tras la Sierra y para brindar soluciones para todos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Por favor, muchas gracias, Calixto. Súper amplio, súper bueno lo que es la exposición. Nos dio un panorama de lo que se está haciendo del Estado provincial en base a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No quiero dejar de saludar antes de seguir a Mirta Zamora, que también se acaba de conectar, que es de Secretaría de la Niñez y Juventudes de la Municipalidad de Salzacate, que también la acabo de ver. A Desarrollo Social, el programa Potencial Trabajo, que también se ha conectado para poder escuchar. También al Centro Cultural Amerindia, que está también aquí Renata presente, la coordinadora. Ayer tuvimos una exposición también excelente con relaciones internacionales de la Municipalidad de Córdoba y también junto a otros expositores. También, y esto es muy importante, también saludar algunas organizaciones que también están conectadas, como Tortas Peronistas, Varones Trans de Córdoba también está conectado. Veo también a Gonzalo Encalada, presidente de la Cooperativa de Trabajo Integrar, la cual también ha firmado un convenio con el Centro Cultural Lenin para llevar trabajo a los compañeros allí en Salzacate. Se acaba de conectar también Trinidad Trejo, del área de género de el Colegio de Abogados. Quería resaltar algo que dijo Calixto con el tema de que este relevamiento que se hace a personas a personas trans en la provincia de Córdoba se hace también a través de organizaciones y de estas áreas en los municipios, cosa que es muy importante. Celebro eso porque se da participación local, algo que nunca se había hecho. Eso es importantísimo, y sobre todo cuando hablamos de cuantitativo y cualitativo. Y cuando hablamos justamente de cualitativo, es donde vemos que estos ODS está atravesando esta temática, ¿sí? Y acá doy pie a un área, a un gran compañero de un área de Mina Clavero, del Consorcio Inclusivo, que es un militante de hace muchos años, militante también en la zona, que ha hecho muchísimo trabajo y se les reconocemos y aplaudimos muchísimo. Trabaja, aparte del consultorio inclusivo, también es técnico de ESE y UPC y activista trans de muchos años. Santiago Merlo, bienvenido. Te cedo la palabra para que hablemos. Te agradezco muchísimo esta presencia y que nos vayas a enriquecer con tu punto de vista activista en una zona, vuelvo a decir, alejada como Tras la Sierra, y que hayas podido integrar este consultorio inclusivo. Te escuchamos, Santi. Bueno, gracias. Buenas tardes a todas, todes. Gracias, Ari, ni dudarlo cuando me enviaste la invitación de estar presente. Gracias, Calixto, por ese repaso también de las acciones que también se realizan para poder garantizar derechos que a cada uno le toca donde está, ¿no? Como organización, como espacio, como comunas, municipios, gobiernos provinciales y donde sea que estemos. Tratando en el camino de poner también en diálogo un poco cuáles han sido las experiencias o las vivencias, y creo que en ese sentido poder compartir el camino como trans serrano, en Trans la Sierra, que me encanta llamarle así, con sangre ambulense por parte de madre, con sangre dolorense por parte de padre. Ahora estoy en Villa Dolores en este momento, y bueno, la verdad que volver al pago después de muchos años en el que cuando terminé la secundaria me fui a Córdoba a estudiar, que era un poco buscar esa visa para irnos del pueblo chico a infierno grande en la búsqueda de la conformación de identidades que ni sabíamos que se llamaba ser trans, ¿no? Estoy hablando hace 25 años atrás, por lo menos, tengo 45, así que en ese momento que fue de alguna manera como un autoexilio, que era la manera de protegerse dentro de estos espacios donde aún hoy, y es algo que nos llama la atención,
ya me meteré un poquito más en el consultorio, pero no podemos dejar como de nombrarlo. Aún hoy hay personas que piden su consulta pidiendo un turno protegido, es decir, que no se sepa, que no se vea, casi entrando por un lugar que no esté a la vista, ¿no? Entonces, es como a veces complejo, sin embargo, pudiendo entender porque se va tocando con lo que cada quien ha ido viviendo, ¿no? Volví atrás la sierra después de 25 años, literal, más allá de la ida y vuelta, porque están mis padres acá, mis hermanos, mi familia. Sin embargo, no se podía hacer en Trans la Sierra, así que el regreso y la invitación de la Municipalidad de Mina Clavero, que comenzó con la idea de una capacitación de Ley Micaela, y el después de ese trabajo y de esa actualización fue pensar realmente en una política pública que se materializara, ¿no? Porque las leyes se quedan ahí si no pensamos en el futuro. Así que un poco fue pensar con qué recursos contaba el municipio, sentarnos a dialogar, de charlar mucho con Lucila, que es una compañeraza además y coordina el área de la cual depende este consultorio, y cómo utilizando los recursos que ya teníamos, un poco darle algunos giros a las cosas, porque por ahí se suele pensar en municipios, en comunas, en distintas áreas, que crear algo nuevo implica más recursos o más plata, y en realidad es una cuestión estratégica, que por ahí tenemos todos los recursos, sin embargo no los hemos ubicado como corresponden, ¿no? Así que en ese sentido fue muy interesante lo que se fue dando. Si bien se venía trabajando haciendo las atenciones, los acompañamientos de las demandas que iban llegando, se formalizó el consultorio el año pasado, hace justo un año, en plena pandemia, se inaugura este espacio que es el primer consultorio del oeste de Córdoba, inclusivo integral, bueno, con todas las resistencias también, por supuesto. ¿Por qué llamarlo inclusivo? ¿Qué necesidad de que exista si ya la atención es para todo el mundo? Bueno, ya sabemos, acá hay muchas compañeras, compañeros que saben de estos caminos y con las cosas que hay que lidiar. Así que en el pueblo chico, infierno grande, los secretos a voces y las miradas de costado hacen de que algunas cosas también vayan llevando un tiempo. Sin embargo, uno siempre se enmarca en las leyes que hoy tenemos en nuestro país, que dan respuesta a todos esos interrogantes que siempre están, más que interrogantes, interpelaciones que intentan desanimarnos en el camino. Sin embargo, uno sabe perfectamente que se va manejando dentro de la ley de salud sexual y procreación responsable, la ley de protección integral de niñas, niños, adolescentes, de la ley Micaela, la protección integral de las mujeres, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la IBE, que es muy reciente, bueno, y así. Así que cada respuesta, cuando hay alguna duda, siempre se da en el marco de lo legal, ¿no es cierto?, humanizando esas leyes en función de lo que son las atenciones y acompañamientos específicos. Y dentro de esto, hoy a un año de la formalización del consultorio, hay alrededor de 42, se sumaron hoy 2 nuevos usuarios, que así les llamamos a compañeros de la diversidad que llegan al espacio. Cuando hablamos de integrar algo inclusivo, no me voy a extender tanto porque creo que estamos todos más o menos sensibilizados en qué decimos cuando lo decimos, pero hablamos de un abordaje que sea integral, holístico, corriéndonos del lugar clínico médico nada más, que son servicios que se pueden brindar en otros espacios de salud, pero llamarlo inclusivo tiene que ver con qué situaciones llega esa persona que por allí viene con una situación familiar o con un momento de búsqueda, de necesidades de consejería de tipo sexual, con la idea de poder conformar una familia, poder conocer en ese sentido los caminos que tiene, también a interrumpir embarazos no deseados. En este camino se han realizado alrededor de 38, 39 interrupciones legales del embarazo, entre ellos también a personas con capacidad de gestar no identificadas como mujeres cis, lo cual también trabajado con la red de profesionales por el derecho a decidir ha sido muy importante, la capacitación también a otros espacios con nuevos efectores que comienzan a
a aplicarse dentro del Valle de Tras la Sierra, y bueno, de forma permanente, consultados en este sentido, sabiendo que a veces ser los primeros está bueno y a veces no está tan bueno, porque uno quisiera tener todas las respuestas, sin embargo se va haciendo camino al andar, por eso es re importante, me parece bárbaro y celebro muchísimo que estemos hablando acá, que nos estemos encontrando, porque a los equipos técnicos locales hay que sumarle esa mesa local de actores, de organizaciones, de vecinos que puedan colaborar con esas experiencias, así que en ese sentido, qué mejor que seguirnos encontrando, profundizando y viendo qué podemos hacer para acompañar lo que haya y mejorar y exigir, porque básicamente el espacio tiene que ser eso, una garantía de derechos, ¿no? Cuando nace el consultorio, también siempre lo decimos ahí en el equipo, yo soy de las personas que por ahí hincha bastante porque soy usuaria, entonces uno sabe en relación a las atenciones cuáles han sido esos dispositivos que a veces abrazan y a veces te expulsan para siempre, con el uso de una O o de una A, y bueno, Tras la Sierra era pensar en 200 kilómetros para comenzar con tus tratamientos de reemplazo hormonal, o pensar en la posibilidad de una cirugía, y en el contexto en el que estamos viviendo, lamentablemente eso es imposible. Tenemos en Córdoba capital listas de espera hasta de 4 o 5 años en hospitales por intervenciones, sabiendo que el acceso a la hormonización en este momento también está muy restringido, con compañeros y compañeras que pueden acceder porque estaban empadronadas antes de la pandemia, y que hoy esos espacios de salud también están colapsados y atendiendo otras urgencias, porque nuestra salud también es urgente, sin embargo no siempre se lee de la misma manera, por eso es necesario también pensar en estas alternativas, ¿no? Así que bueno, hoy poder contar en Tras la Sierra con los acompañamientos clínico-médicos, con un equipo integral de trabajadoras sociales, de abogadas, de médicos, psicólogos, en mi caso como educador sanitario y acompañando a las familias, a las niñeces, que también en Tras la Sierra hay bastantes, así que la verdad que es una gran alegría y un enorme desafío, y bueno, poder contar, como decíamos recién, con los insumos, para que cualquier chica o chico trans que desee hacerlo pueda conseguir acá sus hormonas con un trámite sencillo, donde se hacen los estudios previos, los análisis para ver cómo está ese organismo, e inmediatamente puede iniciar su tratamiento, también con los insumos de misoprostol, con métodos de anticoncepción, etcétera, que se han ido gestionando hasta a nivel nacional, ¿no? Y que luego es gestionado articulado y bajado desde la provincia. Así que bueno, celebrando eso, la verdad que contento, no puedo dejar de expresar también la alegría y la emoción de ser parte de este proceso que en un momento fue imposible. Ojalá que ninguna persona debiera alejarse de su lugar, del lugar donde nació, el lugar desde el que en algún momento se tuvo que autoarrancar o irse por una cuestión de sobrevivencia, de supervivencia también. Y bueno, es celebrar eso y pensar qué más podemos hacer, ¿no? Porque no tenemos que quedarnos siempre ahí en esa zona de que ya lo logramos, de que ya lo hicimos. Siempre es como los celulares, cuando uno piensa que tiene uno más o menos, ya hay 100 modelos más, ¿viste? Y todo el tiempo está como atajando pollo, como se dice por acá, y bueno, es seguir pensando, rompiéndonos por ahí un poco la cabeza y que también te interpele la realidad, estar todo el tiempo formando, acompañando, entendiendo que hay mucha voluntad, pero aún hoy hay mucha desinformación, o cómo se aplica la ley efectivamente. Hay que crear guías, pues las creemos. Hay que crear protocolos, pues los creemos. Hay que sentarse, hay que acompañar en el armado de nuevas organizaciones, en la gestión de esos espacios colectivos, ¿no? Hay muchas personas que por ahí no saben que hay otras que están pasando por lo mismo, ¿no? Porque también hay muchas transiciones en contexto de ruralidad. ¿Cómo es ser trans en una zona rural? ¿Cómo es ser trans perdido en Salzacate, en Ambul, Bajo de Corrales, Musi? ¿Cómo es ser trans en esos lugares, no? Es tan lejana la realidad de la urbe, de Córdoba capital. Así que bueno, básicamente la decisión también de
del regreso al pago, aunque seguimos trabajando obviamente en Córdoba y en los lugares donde da el cuerpo físicamente también, es pensar todo lo que no pudimos, cómo es ser transmigrante, tal cual, exactamente. Y aquí sí, en Tras la Sierra tenemos la zona de ladrilleros, de las cosechas, que siempre siguen recibiendo y trayendo a personas de afuera que luego manifiestan esa identidad o esas transiciones y encuentran en este espacio, en el consultorio inclusivo, esa única palabra que me dice que ya cuando vaya no voy a tener que explicar tanto. Que la persona que me va a recibir se supone que ya está sensibilizada, que tiene otras herramientas para no seguir pasando por estas situaciones de violencia institucional, ¿no? En este momento estamos articulando con todas las instituciones de la zona. Si bien el consultorio está ubicado en Mina Clavero, al ser el primero en la región, las demandas llegan desde Los Cerrillos, desde San Alberto, digamos, San Alberto donde estamos, y todo el departamento San Javier. El municipio en ese sentido no ha puesto ninguna restricción a que necesariamente tengas que ser un vecino de esa localidad, ¿no? Así que eso me parece que también es muy valioso, que está buenísimo. Hemos acompañado también procesos con la misma unidad penitenciaria de Villa Dolores, donde hay compañeras trans en este momento en contexto de encierro que también necesitan acompañamiento, ¿no? Dentro y lo que va a ser su egreso, con todo lo que va a ser la inserción. Y son desafíos que la verdad que nos ponen también medio patas para arriba, a veces hay que reconocer cuando uno llega desde su lugar a determinado límite también, como personas, como activistas, como funcionarios dentro del Estado, y en esta articulación, cada chancho se destaca, como se dice acá en Tras la Sierra, y poder cooperarnos, poder asumir esas responsabilidades, y bueno, poder hacer girar la información, que creo que es lo más importante, para que nadie, como decía al principio, ya cierro con esto, deba irse del lugar donde nació, en el que eligió vivir, en el que están sus afectos, porque no pudo ser. Por supuesto que es difícil estar, sostenerse a veces. El 17 de mayo izamos por primera vez la bandera en Mina Clavero, en la adhesión a la ley provincial del 2017, y fue histórico, y mientras le estábamos izando, bueno, ya hemos tenido las experiencias de Parque Sarmiento en relación a la bandera, así que también en pleno izamiento escuchamos ahí algunos gritos y eso, pero bueno, nuestro intendente Claudio Manzanelli nos está acompañando en todo lo necesario, y bueno, sabiendo que el equipo también debe ser ampliado, y de a poco se va haciendo porque las demandas nos lo van diciendo. Así que bueno, agradecer nuevamente el espacio, me encanta tomarme estos mates virtuales con ustedes, y bueno, cualquier persona de Tras la Sierra, hasta tanto se creen otros espacios inclusivos en otras comunas y municipios, sepan que pueden contar con para el camino que necesitan realizar, y bueno, acá, gracias, muchas gracias. Por favor, gracias Sandy a vos, excelente exposición, amplio, muchos temas, como siempre, excelente, volcando toda su experiencia de militancia, también ahora su experiencia dentro de este consultorio inclusivo en la Municipalidad de Mina Clavero, y vamos a dar pasos rápidos para no extendernos más de la hora, así que vamos a pedir una exposición un poco más corta, digamos, para que podamos cumplir con los tiempos. A la licenciada, a Franco Bonino, que es secretario general de Córdoba Diversa. Sí, antes de darte la palabra, Franco, quiero agradecerle la presencia a Cecilia Zoisa, que es una embajadora de la campaña Córdoba Sin Violencia. Hoy va a ser, como ya dijimos, moderadora. No pudo por razones de salud, pero siempre ahí con la bandera de la diversidad. Ceci, muchísimas gracias por estar presente, por hacer parte de esta lucha de todos, todas y todes. Y ahora sí voy a dar el paso entonces a Franco Bonino, secretario general de Córdoba Diversa. Con Franco y Córdoba Diversa hemos trabajado muchísimo en la zona de Pocho, mucho en la zona de Minas, pudiendo desde las banderas izarlas el año pasado, en diciembre,
con el municipio de Salzacate, a través de NIN, del club También Somos Diversidad, hasta llevar módulos alimentarios a compañeros y compañeras trans que estaban necesitando una mano en este tiempo de pandemia, lo cual le agradezco muchísimo ese apoyo, ese manón que nos ha dado Franco. Así que bueno, te cedo la palabra, Franco, para que puedas exponer sobre estos ODS en claves de diversidad en esta zona tan linda como esta es la Sierra. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. La verdad es que es un gusto y un placer poder compartir esta charla con personas que son, primero, de muchísima importancia en la construcción y en la defensa de los derechos humanos, los activismos LGTBI y los feminismos. Mando un fuerte abrazo a Cecilia, que es una gran amiga. También el agradecimiento para el secretario de Derechos Humanos, que hoy esté aquí, que esté en una charla de diversidad. De verdad es que habla del compromiso del gobierno de la provincia acerca de nuestra comunidad. De hoy no fue mágica, sino es una voluntad política, y que cada iniciativa que acercamos a Calixto, la verdad es que está acompañando, y es un placer y un tremendo orgullo ese acompañamiento por parte del Estado provincial a las diferentes iniciativas que hacen la sociedad civil. Yo, pensando un poco sobre el tópico de la charla y sobre quién nos interpelaba para pensar eso, creo que tiene un poco de conexión con la charla de que tuvimos ayer junto con personas migrantes y el director de migraciones del municipio. También debo decir que forma parte del equipo de la Dirección de Género, específicamente de la Coordinación de Políticas de Diversidad, en donde el intendente Martín Yarlora también ha intentado y ha promovido políticas de vanguardia, de inclusión y de respaldo de los derechos humanos de la comunidad LGTB. Pensando en eso, y dicho mi adhesión institucional, pensaba la agenda de los ODS y la Agenda 2030 en clave de diversidad. Es necesario también pensar en qué situación, en contexto nos encontramos a nivel global de la comunidad LGBT. Y esto es necesario decirlo porque hay muchísimas voces que empiezan, frente a los avances parciales, empiezan a plantear qué más quieren, ¿no? Y es necesario plantear y decir que en términos globales, 4 de cada 10 países penalizan la homosexualidad, penalizan las identidades trans. En el caso de las identidades trans, penalizan a la existencia de la persona trans. Ya no solo penalizan con políticas penales, incluso hasta la pena de muerte para las orientaciones sexuales que no sean la heterosexual, sino que toman políticas de erradicación de la identidad trans, ¿no? Hay una imposibilidad de poder existir dentro de esos países. La violencia y la discriminación generan coyunturas de exclusión, y eso está claro, y en ese punto hay una relación directa con los objetivos de desarrollo sostenible. Es necesario claramente pensar estos objetivos de desarrollo sostenible en clave, en un paradigma de las disidencias sexuales, porque también es fundamental hacer una genealogía de cómo fue construida esta agenda entre los multilateralismos y las organizaciones de la sociedad civil que llegaron a estas conclusiones. Dentro de los 17 puntos y los 170 subejes, no existe un eje particular que hable sobre la necesidad de avanzar en políticas de generar y cerrar brechas de desigualdad hacia la comunidad LGBT. Esto, lamentablemente, ha sido una derrota significativa para los diferentes activismos y los agentes paraestatales y la paradiplomacia y del movimiento LGBT, que es un movimiento internacional que ha propuesto, cuando se construyó esta agenda, la inserción de las categorías de orientación sexual e identidad de género, pero evidentemente vivimos en un mundo donde todavía vivimos en un pánico moral y sobre
la comunidad LGBT sigue siendo un punto donde la grieta sigue estando presente. Entonces, es necesario, creo que, pensar estos ODS desde la clave y en clave de justicia social. Es necesario pensar el desarrollo sostenible y poder anclar y conjugar la agenda neoyorquina de desarrollo que tienen los países centrales con la agenda de Ginebra, la agenda de justicia social, la agenda de derechos humanos, porque no hay forma de poder pensar un desarrollo por fuera de esta mirada, que sea una mirada en donde busque de construir un sistema heterocentrado, binario. Por lo digo también esto por uno de los puntos que es acercar las desigualdades de género. En muchísimos casos, en muchísimos países, este punto de las ODS es interpretado desde una mirada biologicista y son tomadas por muchísimos estados a nivel internacional para profundizar esas políticas de discriminación. Porque claramente la mirada biologicista en los países donde el fanatismo religioso y cultural, donde es muy hostil la realidad para nuestra comunidad, hacen que a partir de estas vacíos significantes, estos objetivos que son objetivos generales, a la hora de aplicarlos, los apliquen de una forma que termina siendo perjudicial para nuestra comunidad. Por eso que también creo sumamente importante poder entenderlos desde la óptica de la diversidad sexual o de las disidencias, y recién Calixto nombraba los principios de Yogyakarta, y que creo que esa intersección entre los principios de Yogyakarta y los ODS son necesarios para poder transversalizar las políticas públicas en clave de diversidad. Más allá de los avances que se vienen generando a nivel global de la comunidad LGBT, que siempre es creciente y en ascenso, la norma es la violencia hacia la comunidad LGBT y la vulneración por parte del Estado de los derechos de la comunidad LGBT. En eso pensaba los aportes que hace un autor, un filósofo italiano que es George Agamben, que plantea el estado de excepción, o el estado, para que lo podamos entender rápidamente, el estado de sitio, que es una instancia particular de la tradición liberal donde el Estado deja de garantizar ciertas garantías y derechos a la ciudadanía. Esa norma, ese estado de excepción, ese estado de sitio, se ha generado como una norma para la comunidad LGBT, porque no ha podido garantizar, o no ha querido, no ha posibilitado las garantías constitucionales que tiene cualquier otra persona que es heterosexual. Y muchas veces también se plantean que esto ha imposibilitado el acceso de los derechos económicos, sociales y culturales frente a la otra agenda, que son los derechos cívicos y políticos, pero incluso este estado de excepción permanente para la comunidad LGBT a nivel global ha hecho que restrinja derechos más básicos como los derechos de la participación política o los derechos de la ciudadanía. Es imposible poder ejercer una ciudadanía si no tenemos el principio básico, que es el derecho a la identidad. Solamente a nivel global existe un 10% de países que amparan, protegen y promueven o reconocen la identidad de género. El 90% no reconoce la identidad de género, lo cual es escandaloso. Y en eso quisiera también detenerme para poder entender que cuando hablamos sobre la diversidad, cuando hablamos sobre las disidencias o personas LGBT o colectivo LGBT o movimiento LGBT, es necesario también poder disgregar esas letras, porque el reconocimiento y el acceso a los ODS, que lo entiendo como formas de acceso a derechos, es totalmente diferente de una identidad a otra. No es lo mismo el acceso de una persona gay
que de una persona trans, que de una persona lesbiana, y obviamente también cuando pensamos de la interseccionalidad, desde el lugar donde uno habla, no es lo mismo el acceso a la justicia, el acceso al agua potable de una persona gay en Estados Unidos que una persona gay en Sudáfrica o una persona gay en América Latina y el Caribe. Nosotros, como Córdoba Diverso, venimos acompañando siempre las iniciativas globales que viene realizando ILGA, que es la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans, y venimos aportando datos de paneos sobre políticas y legislaciones que vayan contra los derechos humanos y sobre todo sobre la agenda de la ODS. Recién nombrabas a Ariel sobre la necesidad de enviar refuerzos alimentarios para la comunidad trans. Esa es la agenda que hoy en Argentina, que es uno de los países de vanguardia, estamos trabajando. Estamos trabajando en el acceso y en el refuerzo alimentario para la comunidad trans, porque el nivel de los accesos a los derechos económicos, a los ODS, agua potable, a vivienda, es muy básico, y la pobreza es estructural. Pensemos cómo debe ser en países donde no hay un Estado presente, donde no hay un conjunto de políticas que vienen acompañando a la comunidad LGBT y donde también los contextos políticos y sociales acompañan, porque Argentina, si hay algo que se caracteriza, es que el movimiento LGBT o el colectivo LGBT ha logrado construir una conciencia colectiva, ha ganado la batalla cultural, en donde estas instancias como que tengamos el Secretario de Derechos Humanos presente, que tengamos la presencia de Santiago y el consultorio inclusivo y estos grandes avances, es la victoria también de la disputa de un sentido común del movimiento LGBT frente a los sectores conservadores, sectores religiosos, y en Argentina y particularmente en Córdoba no es fácil. Así que yo pensaba que en las tasas que tienen las tasas de pobreza e inseguridad alimenticia que tiene la comunidad LGBT, a partir de un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos a través del especialista independiente LGTB, analizando en diferentes colectivos los niveles y las tasas de estructuralidad de la pobreza de la comunidad es mucho mayor que cualquier otro colectivo. Colectivos migrantes, particulares, colectivos de pueblos originarios, hay una estructuralidad de esa pobreza. Y cuando pensaba y leía el informe sobre la estructuralidad de la pobreza, me traje a colación una charla con una compañera trans, que es María Alejandra Navarro, que es una compañera trabajadora social, que además tengo el orgullo, ya que estamos en el mes del orgullo, de militar con ella y tener charlas de muchísima profundidad, en donde ella toma un concepto del feminismo, que es la feminización de la pobreza, y lo resignifica a través de la travestificación de la pobreza. Y plantea que existe esta estructuralidad de la pobreza de la comunidad trans, y que incluso hay una categoría casi de clase en torno a la identidad trans travesti, porque las personas trans, que hoy podemos hacer un análisis demográfico, tienen un niveles de pobreza altísimo, pero también las personas trans que sucedieron a esas personas trans también tienen esos niveles de pobreza, y las que sucedieron así, y sucesivamente encontramos que hay una condición de clase, una categoría económica de exclusión específica para la comunidad trans, y también lo existe para las otras identidades de la diversidad sexual. Esto se debe a una sanción social, ¿no? Esto no es simplemente porque, digamos, es pobre porque quiere, sino porque hay una estructura social, que es una estructura heteropatriarcal, que sanciona a todo aquello que se traiga de la matriz de inteligibilidad heterosexual, como dice Judy Butler, y quien se salga de esa norma es sancionada. Y recordaba, porque hoy estaba justo
escuchando el debate en la comisión del Senado sobre la ley de inclusión y cupo laboral, que lo van a ver que decían que eran las traidoras del patriarcado. ¿Cómo no van a tener una sanción de tal característica si muchas de esas compañías han dejado de ser varones para poder construirse como mujeres? O sea, un sujeto oprimido de la estructura patriarcal. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Decía, bueno, eso de Loana Berkins y lo de Judy Butler, esa estructura de la matriz de inteligibilidad sanciona y excluye a todo aquello al que no se encuadra dentro de esa matriz. Es necesario, creo que a partir de los objetivos 1, 8 y 10, que son de garantías de recursos económicos y servicios básicos, que es lo que venimos hablando sobre el acceso a la alimentación, reducción de la brecha de género, también ponerle un rostro, ¿no?, a esta agenda que parece que, si bien es una agenda que los organismos y los estados participan en convenciones internacionales, son las organizaciones, es la sociedad civil quien puede presionar, como decía Calixto, para construir y hacer un real incidencia para el cumplimiento de las mismas. Yo pensaba también dentro del desarrollo de los ODS, obviamente el acceso a la justicia es un acceso casi precario, muy precario para nuestra comunidad, donde la mirada patriarcal heterocentrada es lo que predomina, y también, digo, hay una referente política en Argentina que dice que el Poder Judicial lo que intenta hacer es disciplinar a los políticos a través de un lawfare. También el sistema judicial intenta disciplinar a las identidades disidentes, a las mujeres, a aquella mujer que va a hacer una denuncia por falta de pago de la cuota alimentaria, cuando va a hacer una denuncia porque hay una revictimización, y es uno de los poderes menos democráticos y que incluso se opone hoy en Argentina a la aplicación y a la capacitación de la ley Micaela. Creo que es necesario en Argentina empezar también a discutir y ponerle el nombre a las cosas, porque si no pareciera que las cosas no se hablan entre las nubes. La justicia argentina necesita una reforma y que esa reforma sea una reforma feminista y disidente, y que este movimiento social, como es los feminismos y las disidencias, pueda también transformar eso, porque en muchos casos es uno de los sectores que menos democracia existe, porque la verdad es que no tenemos relación con un fiscal o un juez, quién es o quién sabe, pero tiene relación directa, por ejemplo, si tenemos que hacer un amparo para poder acceder a nuestra identidad de género, o una violación a nuestros derechos. Pasando por el tema de salud, y bueno, obviamente Santiago y la compañera que va a seguir van a poder hablar mucho mejor sobre esto, pero el punto 3 sobre los ODS, me parecía importante decir que a nivel internacional y a nivel global hay una falta de acceso real, concreta, de la comunidad LGBT a la salud. Por eso que celebro la iniciativa del consultorio inclusivo. Yo digo, a veces en las discusiones de los activismos, que Santiago lo podrá entender, si está bien, si está mal, mira, mientras genere condiciones y puedas cambiar la vida de una persona, y le vale la pena. Y esa palabra no es simplemente una palabra, lo inclusivo, es performativo, porque construye realidad. Entonces, no solamente hay una parte de acceso a la salud, sino también que tenemos un poder, como es el poder médico hegemónico, donde ha tenido y ha construido un conocimiento sobre nuestras corporalidades, sobre nuestras identidades, y que no es un dato menor, porque recién decía Calixto sobre la eliminación del diagnóstico
de manual psiquiátrico, cuando se sacó la homosexualidad en 1990 de la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero siempre la medicina ha construido, a partir de la era contemporánea, un conocimiento patologizador, normalizador, disciplinador sobre nuestras corporalidades, sobre nuestras formas de vivir, porque hay una relación directa entre conocimiento, poder y verdad. Y el poder médico hegemónico se construye en relación a que el usuario, y celebro que digan usuario porque paciente es como que esa persona que asiste al sistema de salud no tiene agencia, o sea, simplemente va a escuchar la verdad absoluta del médico, y en eso la diversidad sexual y de personas trans en particular tienen mucho para decir. ¿Por qué? Porque no solo que le han enseñado a los médicos y que siguen enseñando a los médicos cómo tratar médicamente a las personas, sino que han resistido, y como volviendo a recitar a Loana Berkins, una vez tuve el honor de poder escucharla, discutiendo con un médico para la ley de matrimonio igualitario en la Facultad de Medicina. Loana llegó y dijo: yo no vengo a hablar en la academia, vengo a discutir con la academia. Y creo que estos dispositivos de inclusión son claves para poder llegar a un desarrollo, a los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Por último, y para ir cerrando, pensaba también todo este conjunto de proclamaciones, que obviamente creo que ninguno de los que estamos acá se va a oponer, pero también es necesario pensar cómo el orgullo politiza y cómo la politización también nos interpela para poder pensar contextos y coyunturas regionales que posibilitan o no estas cosas. Y en América Latina vivimos en una grieta, está claro, y lo hemos visto a lo largo de la historia. Y pensando un poco entre los diferentes gobiernos y coyunturas en América Latina, digo, con Bolsonaro en Brasil, con Piñera en Chile, con Piñera, que ha sido uno de los abanderados de la privatización de la educación, con Bolsonaro con lo que ha sido en términos de salud, y sin ir más lejos, el expresidente argentino que bajó de la categoría de Ministerio de Salud a Secretaría de Salud, de Ministerio de Trabajo a Secretaría de Trabajo. Si es posible poder realizar estos objetivos de desarrollo sostenible en coyunturas donde el neoliberalismo está vigente, en donde el mercado predomina frente al Estado. Y yo creo que, obviamente, que es imposible, porque acá todo este conjunto de objetivos están primero porque el Estado generó una exclusión frente a las dinámicas sociales. Entonces el Estado debe estar presente para poder poner igualdad donde el mercado excluye. Entonces, sin ir más lejos, el Frente de Liberación Homosexual planteaba que no hay una liberación sexual sin antes una liberación nacional, porque es imposible emanciparnos nosotros y nosotros como colectivo, sin pensarse enmarcado en un proyecto político, económico, porque son además quienes dan las partidas para las hormonas, quienes dan las partidas para que existan refuerzos alimentarios, para que existan presupuestos, para que puedan ejecutarse todas estas políticas públicas y que se puedan generar el acceso y la accesibilidad a los derechos como la educación, la vivienda, y que claramente en la lógica neoliberal, que es una lógica mercantil, una lógica individualista y utilitarista, donde también nos falta un montón al movimiento LGBT incorporar los objetivos y hacer una correlación sobre el medio ambiente, es algo que tenemos como deuda pendiente, ¿no? De pensar cuáles son los contextos y qué nosotros aportamos para la construcción de un ambiente libre de contaminación, y cómo podemos articular nuestras estrategias para poder aportar a lo que la producción, la forma de producción que capitalista, neoliberal, post-capitalista, como le quieran llamar, ha generado y nos ha llevado a estas situaciones. Porque no solamente la diversidad sexual, las disidencias sexuales
discuten o queremos discutir los derechos que respectan a nuestras identidades, a nuestras orientaciones, sino también queremos discutir proyectos políticos generales, porque además no solamente vamos por el mundo caminando con nuestra identidad de género y nuestra orientación sexual, vamos caminando con nuestra clase social, nuestra procedencia, nuestros lugares de enunciación, nuestras formas, nuestra raza, nuestra etnia, y creo que en eso el trabajo que viene haciendo Santiago y el trabajo que venía haciendo Ariel en Tras la Sierra, que es además uno de los lugares donde tiene mayor pobreza, donde hay niveles de pobreza muy altos, es necesario poder también intersectarlos para poder dar un diagnóstico para generar políticas que sean efectivas y eficaces. Muchísimas gracias. Por favor, Franco, gracias a vos. A quien no le explotó la cabeza, cada vez que hablo Franco, creo que todos nos quedamos anonadados. La verdad que es impecable siempre las charlas que das, nos haces pensar muchísimo y es importante de estos conversatorios. Exquisita, muy buena charla. Ahora vamos a dar espacio. Nos hemos extendido un poco con el horario, pero en unos minutos ya vamos a terminar. Sin embargo, la charla lo amerita. La verdad que estamos todos muy, muy concentrados. Vamos a dar espacio a la siguiente oradora, ¿sí? En este caso, licenciada Lucía Lituán, que es coordinadora de área de mujer y géneros de la Municipalidad de Mina Clavero. Lucía, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por acompañarnos, por permitirnos escucharte, para que cuentes tu experiencia, que trabaja junto, claro, está con Santiago. Lucía, te escuchamos. Hola Ariel, hola a todos, hola a todas, hola a todes. Bueno, muchas gracias en principio por la invitación. Gracias Ariel por reconocer estos territorios acá transerranos. Bueno, también a nuestro secretario, también muchas gracias. Y bueno, voy a darle un saludo particular a mi colega Mirta Zamora, que está por ahí, de Salzacate. También muy agradecida por, dentro de lo que es Tras la Sierra Rural, está la ruralidad máxima y bueno, nuestra colega Mirta es una de las profesionales comprometidas también que trabaja a la par. Y bueno, ¿cómo seguir también, no? Después de Santiago también y de Franco, creo que entre la biografía de Santiago y todo el marco que nos dio Franco, ¿cómo no hablar de políticas públicas, no? Dentro de este marco de desarrollo local. Creo que el Estado está más presente que siempre, reconociendo esta necesidad y bueno, nuestra Tras la Sierra tan pequeña y alejada también de los territorios urbanos, me parece que es importante sumar y articular estas fuerzas. Ya desde que llegué a la charla me puse a anotar ahí contactos, datos, necesito hablar con todos. Me parece que esta unión y esta articulación es imprescindible para estos territorios, ¿no? Así que, bueno, ¿qué decir también de por acá? Santi ya dio un pantallazo enorme de lo que es el consultorio inclusivo. Bueno, formo parte del consultorio, soy la coordinadora de esto que estamos armando, que no tiene ni un año todavía. Y bueno, gracias también a la perspectiva de nuestro intendente municipal, Claudio Manzanelli, que a su vez de ser el intendente de Mina Clavero, es el coordinador de la comunidad regional, también del departamento de San Alberto. Así que creo que es importante reconocer estos espacios dentro del Estado, que eran necesarios, que había demandas, que las demandas de los usuarios no llegaban a Córdoba en tiempos de pandemia, donde muchos consultorios inclusivos tendrían que dedicarse al COVID en un porcentaje muy grande, donde reconocemos, ¿no?, la necesidad de trabajar en un espacio amigable. Bueno, Franco habló muy bien también de los espacios de salud que son exclusivos, Santiago también lo nombró, me parece que es importante reconocer, encontrarse en un espacio amigable donde poder trabajar de manera integral, y bueno, me parece que es la ruta crítica que atraviesan nuestros usuarios, es articulada, es un espacio que genera una derivación saludable, amigable,
¿no? Donde el registro civil está presente, donde en las demás prácticas de lo que es la salud específica también la articulamos. Me parece que es importante remarcar que no es solamente un consultorio inclusivo, sino que tiene que ver con un compromiso municipal de abarcar de manera integral a nuestros vecinos, vecinas, vecines, que no tengan que irse de sus pagos. Ha cambiado mucho desde que Santiago se ha ido. Creo que no solamente por haber un consultorio inclusivo integral en Mina Clavero, que es el primero de la región, sino a su vez las familias incluso. Muchos usuarios vienen con sus familias, vienen en una situación de acompañamiento, de querer saber más de lo que pasa y de entender, ¿no? Creo que eso es un montón que ha cambiado en no tanto tiempo. Como Santi nombró, hay un montón de leyes, de marco legal amplio, muy amplio, que no se hubiera soñado en mucho, y falta más, por supuesto. Somos inagotables, así como dice Santi también, siempre vamos por más, tenemos las pilas Duracell puestas y creemos que dentro de este territorio que es pequeño para lo que son las ciudades grandes como Córdoba, creo que en este pequeño territorio abarcamos también una población importante, como Santi dijo, 42 creo que son nuestros usuarios, y las familias también en este proceso de acompañamiento. Así que bueno, no quiero estirar mucho también esta charla, creo que es importante remarcar también nuestra articulación. Somos un territorio chico, como decía recién, y nuestra articulación con lo que es provincia, con lo que es nación. Estamos recibiendo también la medicación para hormonización, entonces creo que en estos tiempos tan difíciles de pandemia se hable también de diversidad y que esté en agenda, ¿no? Que no se nos borre, que no quieran tirar un plumazo todo lo que ha pasado en estos años de construcción social también, ¿no? Así que bueno, gracias de nuevo por la invitación, muchas gracias Ariel, espero que nos podamos ver pronto en la presencialidad también, y bueno, gracias. Por favor, gracias a vos, Lucía, gracias por estar, a todos, todas y todos, ¿no? Más allá de la personalidad, la gente, los ciudadanos, ciudadanas de Tras la Sierra que están, es increíble, la verdad, que este punto de encuentro que hemos realizado aquí esté dándose, lo celebramos muchísimo. Así que gracias, Lucía, también por tu exposición. Yo voy a ser breve, me quedé al último como moderador y expositor, pero voy a ser muy breve para poder dejar espacio para otros encuentros también, ¿sí? Yo vengo aquí en representación, como ya saben, bueno, me han nombrado mucho, pero soy Ariel Cifuentes, vengo en representación de ENIN, que es este almacén de cultura Tras la Sierra, que pertenece a Somos Diversidad, un club social, cultural y deportivo que ha desembarcado primeramente en el departamento Pocho y en el departamento Minas, que son también, como decía Fran, como decía los expositores anteriores, también son departamentos que están muy lejos, muy pobres, ¿sí? De la provincia de Córdoba, y que hemos tenido que atender muchas cosas. ENIN, en Comichingón, significa pueblo, y hemos querido figurar este almacén cultural como un encuentro de todo ciudadano, ciudadana y ciudadane en este Tras las Sierras, que es un territorio tan alejado, tan grande, tan hermoso también para todos. En este caso, ENIN hace un trabajo de acompañamiento, de ayuda a todos ciudadanos, ciudadanas, se concentra, como ya dijimos, en esta primera etapa en el departamento Pocho y Minas, para ir paulatinamente junto al trabajo de otras personas, como Santiago, como Lucía, llegando a otros territorios, ¿sí? Nosotros en ENIN entendemos que la cultura es la base de los desarrollos, de los objetivos de desarrollo sostenible, como decía el Fran, ¿sí? Porque convengamos que la diversidad debe tener los accesos a los derechos y también que estén libres de la violencia que se ejerce, tal como decían los expositores anteriores, por el solo hecho de pertenecer a la comunidad LGTBQ, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de que es difícil ya de por sí estar en una zona alejada de las grandes urbes,
¿sí? Como estas las sierras, y encima pertenecer a la comunidad es como una doble violencia, si se quiere, y este espacio de ANIM nace para hacer este punto de encuentro, de acompañamiento de las ciudadanas y ciudadanos que quieran acercarse y puedan acercar este centro cultural, este almacén cultural, estos derechos, objetivos, estos derechos y los objetivos de desarrollo sostenibles a todo lo que es el territorio. ¿Sí? Nosotros, me acuerdo muy bien que hicimos con la Municipalidad de Salzacate, también Mirta estaba presente, el izamiento de la bandera diversa en diciembre, en conmemoración junto a Córdoba Diversa, de que no se había podido hacer la Marcha del Orgullo en el año 2020 aquí en Córdoba, entonces quisimos como conmemorar esta marcha en diciembre a través de Salzacate. Y en ese lugar cuento esta anécdota como para figurar qué son estas acciones que lleva adelante ANIM, y todos los espacios, por supuesto, diversos en Tras la Sierra. Se acerca una persona, una mamá, y llorando nos dice: qué orgullosa estaría yo de que mi hijo esté aquí viendo esto. Y llorando entre lágrimas decía eso. Nosotros decimos la importancia de generar estos espacios en cada comuna, en cada pueblo, en cada comunidad, para hacer este sentido de pertenencia, ¿sí? Este sentido de pertenencia, este sentido de identidad, dar identidad a las comunidades, es algo básico, tal como decía Franco, para tener estos objetivos de desarrollo sostenible en discusión, para poder acercarlos, para poder acercar derechos a toda la comunidad. Quiero agradecer también, aprovecho el espacio, porque desde el Centro Cultural ENIN hemos podido también dar asesoramiento a jefas y jefes comunales de toda la zona en materia de ley de identidad de género, en materia de diversidad, de inclusión laboral, ¿sí? Y por esto es que celebramos este acuerdo entre la Cooperativa de Trabajo Integral y el Almacén Cultural ENIN, donde también próximamente en territorio vamos a abrir un local donde cada persona va a poder exponer sus productos para la venta, para generar un ingreso, ¿sí? Que algo es muy importante en la comunidad, sobre todo también allí en Tras las Sierras, ¿sí? Nosotros, me acuerdo también que tuvimos una charla muy, muy profunda con algunos docentes, donde el almacén cultural les decía, por ejemplo, cómo generar el lenguaje inclusivo, ¿sí? Porque tal como decía Santi, hay personas, ¿sí? Allí en Tras las Sierras, que ya están quedándose. Gracias a los trabajos de territorio de militancia, están diciendo, bueno, ya este es un lugar seguro, falta, pero es un lugar seguro. Entonces, cómo el resto de la población se acerca a querer capacitarse, ¿sí? Para el trato digno de estas personas, y esto hay que celebrarlo. En lugares como Tras la Sierra, estos pasos son gigantescos e importantísimos. Por eso es que quisimos hacer en el mes del orgullo este encuentro virtual, donde podamos juntarnos todas, todos y todes, para poder escuchar nuestras experiencias, para poder trabajar a futuro, ¿sí? Y poder, como decía Lucía también, guardar los contactos y poder empezar a trabajar en conjunto y crear una gran comunidad en Tras la Sierra. No me quiero extender más, ¿sí? Pero quiero agradecer antes de terminar la presencia, por supuesto, del secretario de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Calixto Angulo. Acá te agradecemos muchísimo, la verdad que, parafraseando a Fran, tu presencia nos alivia, nos hace sentir acompañados, acompañadas y acompañadas en todo el proceso que se encuentra en marcha allá en Tras la Sierra, que celebramos, que es ampliar los derechos de toda la comunidad LGTBQ allá en Tras la Sierra. Agradezco a los expositores, agradezco a todos los oyentes y oyentas que han estado aquí, y los comprometo a todos, a todas y a todos para un segundo encuentro, porque seguramente nos ha quedado muchísimas cosas en el tintero, nos hemos alargado media hora más de lo previsto, pero ha sido interesantísimo, la verdad, así que les agradezco a todos. No sé si alguno quiera hacer algún tipo de conclusión antes de cerrar, pero desde ya, muchísimas gracias, desde el Centro Cultural ENIN, desde lo que es Córdoba Diversa, la campaña Córdoba Sin Violencia, les agradecemos a todos, todas y todos. Nos vamos entonces a un segundo encuentro. El agradecimiento es nuestro, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por la iniciativa. Ay, por favor, Cali, gracias, gracias. Nos estamos viendo en un segundo encuentro. Hasta luego.